Aquí está. Perfecto. Lo supe en cuanto te encontré. Cada milímetro de ti encaja a la perfección. Por fin voy a poder llevar a cabo este boceto. Ay, qué contenta estoy. La textura perfecta. Me encantas. Pero creo que lo primero será tomar algunas medidas para asegurarme de que todo entra perfectamente. Así. Y el medio. Y el medio está aquí. Vale. 4, 5, 9. Suavemente esta cruz lo va a dictar todo. Voy a trazar también una línea por aquí. Vale, perfecto. Pues entonces diría aquí. Muy bien. Me pregunto si estas medidas serán suficientes para trasladar la referencia. Vale. Por aquí. No me cuadra. Es más complicado de lo que esperaba, sinceramente. Voy a tener que borrar todo esto. Así. No, esto también. A ver, estos son 2 centímetros. Vale. Entonces por aquí. 3, 4. Qué lienzo más caprichoso. No te borras. Bien. A ver. Perfecto. Ahora sí. Me falta este de aquí. Termino este cuarto. A ver. Es muy distinto porque ¿qué me está fallando aquí? Puede ser que haya puesto uno de más.
voy a tener que elegir los colores para pintarte. Creo que colores cálidos. Tierra de siena me gusta. Y verde savia. También ocre amarillo. Y a ver qué más. Este rojo de aquí me gusta. Básico. Y luego, por supuesto, un poco de blanco. Blanco, 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 blanco. Voy a utilizar una paletita de metal. Y comenzaré pintando todo el fondo. Todo el fondo. Suficiente. Me encanta este olor. La brocha perfecta para pintar el fondo. Darte un color base. Lo voy a humedecer un poquito. Perfecto. Y coger un poquito de color. Por fin, llega la mejor parte. Un poco más. No me cansaré de decirlo. Tienes el tamaño perfecto, la textura adecuada, incluso tu color base no es nada aburrido. Es resistente, pero no áspero. El lienzo perfecto. Y ahora las esquinas. Aquí. Un poquito más de verde. Muy bien. Así. Me encantas. Casi puedo olerte, pero no hueles a pintura. Hueles a bosque, a las estaciones, a todas ellas menos el invierno. Este verde me inspira naturaleza. Casi puedo sentir el viento en mi cara en una tarde de verano, dando un paseo por una arboleda.
esta brochita. Es bastante mediana, así que no me voy a dedicar a ponerte las cosas más chiquititas o los pequeños destellos de luz, sino que intentaré abordar las sombras. Así que voy a añadir un poquito de rojo a mi paleta y con este verde oscuro seguro casa muy bien. Y ahora sí voy a humedecer la brochita. Perfecto. Mezclarlos un poco. Creo que te falta un poco de verde por aquí, pero lo cubriré con un poco de maleza. Truquillos, truquillos para ocultar errores. Ahora no te voy a mentir, no te ves muy bien, pero hay que confiar en el proceso. Sí, ahora sí voy a coger otra brochita más pequeña para añadir algunos detalles. En la sombra. Creo que ya está bien en lo que la sombra respecta. Con esta misma brochita voy a comenzar a pintar
las zonas de luz. Así que lo que voy a hacer es incorporar el blanco. Blanco, 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 blanco. Creo que así es más que suficiente. Y ahora sí. Perfecto. La armonía de la paleta es increíble. Maravilloso. Aunque creo que voy a consultar un segundo mis apuntes. Es este verde el mismo. No. Pero bueno, luego con amarillo y otros colores para darle más profundidad puedo arreglarlo un poco. Vale, me falta por aquí. Un poquito más de verde. Pero esto ya va tomando forma de muy buena manera.
de ese modo creo una conexión más fuerte con la obra. Sí. Ahora sí. Increíble, qué cambio. Creo que voy a coger un poco del blanco de antes. Aquí. Pero, wow, estás casi acabado. Pero no, no aún. Ahora voy a meter algunos detalles con esta esponjita. Muy bien. Creo que le he liado un poco con esto. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé, voy a utilizar la parte más suave para difuminarlo un poco aquí. Ah, sí. Perfecto. Vuelta a la normalidad, pero mejorado. Ahora iré con más cuidado. Ah, sí. Esto parece musgo. Es increíble el efecto que hace. Ahí. Aquí. Mucho mejor. No eran necesarios, pero aún así se ve muy bien. Y ahora solo me queda un pasito. Los detalles más chiquitinos. Me pregunto si puedes sentir cosquillas. Eres solo un lienzo, pero quién sabe. A ver, como siempre, voy a humedecer la brocha un poquito y utilizaré tierra de siena. Fantástico, no necesito demasiada. Muy bien. Seguro que si pudieras sentir esto te daría cosquillitas por lo pequeña que es. Voy
Ahora sí, todo listo. Solo me queda esperar a que te seques. Pero eso es todo. Una vez tu pintura se haya secado, te colgaré en mi salón para verte todos los días. Me ha encantado trabajar contigo. Nos vemos mañana.